¿Qué demonios están haciendo? ¿Crees realmente que unos jóvenes pueden cambiar tanto en un viaje de solo una semana? Unos estudiantes de secundaria comunes, venidos desde la fría Noruega. Lo único que sabían sobre España eran imágenes borrosas recogidas de Internet, el país de la fiesta eterna, un lugar donde se duerme demasiado, donde se lucha contra toros, un país de gente perezosa. Con esos prejuicios superficiales abrazados a su pecho, se subieron al avión. Sin embargo, cuando este viaje estaba a punto de terminar, la España que se reflejaba en sus ojos era algo completamente distinto. Cuando descubrieron el secreto de por qué la gente fluye sin chocar en el bullicio de la Gran Vía, cuando fueron abrumados por la libertad y diversidad del barrio de las letras, cuando vieron la solemnidad y sincronización perfecta de una procesión de Semana Santa en Sevilla. Cuando el silencio de un patio andaluz lavó lo más profundo de sus corazones, y cuando la fuerza desgarradora del flamenco atrapó sus almas. Todo eso cambió sus valores de forma silenciosa, pero segura. El último día del viaje, en la cabina del avión de regreso, aquel chico que siempre estaba bromeando miró por la ventanilla y susurró en voz baja: «Profe, no quiero volver. No quiero irme de España». Lo que quedó en sus pechos no fueron fotos de monumentos turísticos ni vídeos virales para las redes sociales. Lo que quedó fue la forma de vivir que el aire de España les enseñó. Esto no es solo un viaje de fin de curso. Es la historia de unos jóvenes que aprendieron de España lo que significa la vida. Como espectador, seguramente redescubrirás dentro de esta historia la respuesta a cuánto puede un viaje cambiar a una persona. Antes de comenzar, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Esto ayudará a que se te muestren automáticamente vídeos adecuados para ti en el futuro. También agradeceríamos mucho tu apoyo con un súper gracias. Además, he dejado enlaces a vídeos recomendados en la descripción, así que no dudes en echarles un vistazo. Escena 1. El impacto del orden, Sevilla, Semana Santa. ¿Qué es eso exactamente? Una voz temblorosa sonó cerca de mi oído. Al darme la vuelta, justo a mi lado, mi alumna Ingrid tenía el rostro pálido y señalaba hacia el final de una callejuela estrecha. Estábamos en el recinto histórico de Sevilla. El cielo de otoño estaba despejado, y los naranjos que bordeaban las calles brillaban suavemente bajo la luz dorada del atardecer. El sonido de los pasos sobre los adoquines, el eco lejano de una corneta, el aire fresco. Era una tarde tranquila donde el tiempo parecía fluir lentamente. Pero en medio de esa serenidad, una sola anomalía surgía con total claridad. Un grupo de personas vestidas con túnicas idénticas, una cofradía, cruzaba lentamente frente a nosotros. Túnicas de terciopelo oscuro, capirotes altos, cíngulos ceñidos. Hombres y mujeres, cuyos rostros y estaturas deberían ser diferentes, a lo lejos parecían una sola franja oscura y unida. Lo que más nos robó la atención fue su forma de caminar. Nadie emitía una sola voz, nadie reía. Solo miraban al frente y caminaban en un silencio sepulcral. No había ni una sola persona que se saliera de la fila. La distancia con la persona de delante era casi idéntica, y el ritmo de sus pasos estaba misteriosamente sincronizado. Un adulto, que parecía el capataz, se paraba en la esquina y, con solo un golpe seco de llamador, toda la fila giraba suavemente como una ola, sorteando los escalones. Era como si alguien, desde arriba, estuviera ajustando sus movimientos con hilos invisibles. «Parecen un ejército», murmuró Lars, el chico que siempre hacía bromas, con la voz encogida. Al escucharlo, los otros alumnos ni siquiera se rieron, simplemente observaban esa procesión en silencio. Si fuera un viaje escolar en Noruega o Italia, esto no sería así. Las charlas no cesarían, habría alumnos empujando por detrás en broma, y alguien se saldría de la fila corriendo para sacar una foto. Los profesores gritaríamos: «Poneos bien en la fila. Caminad mirando al frente». Y aún así, la fila se rompería enseguida. Ese era nuestro paisaje habitual. Pero lo que teníamos ahora ante nuestros ojos era un mundo opuesto. Los nazarenos formaban una sola línea y avanzaban silenciosamente por el puente de Triana. En medio del bullicio de los turistas, esa fila parecía vivir en un tiempo diferente. No había alumnos empujando en broma. No había nadie levantando el teléfono móvil.
Solo el sonido de los pies, rítmico y pesado, grabándose sobre el empedrado. ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué pueden alinearse de forma tan perfecta? Llegaron a mis oídos pequeños susurros desde todas partes. Eran voces que mezclaban interés, desconcierto y una extrañeza que no podían poner en palabras. Yo soy profesor. Se supone que soy la persona encargada de dar respuestas cuando los alumnos se extrañan de algo. Sin embargo, en este instante, yo mismo repetía en mi corazón lo mismo que ellos. ¿Qué es esto realmente? Por supuesto, había oído que en España las tradiciones se toman muy en serio y que la devoción es profunda. Recordé una conferencia entre docentes donde se hablaba de la cultura española, pasión, respeto, tradición. Palabras que normalmente dejaría pasar, ahora resonaban pesadamente al superponerse con la escena que tenía delante. Pero verlo en realidad era mucho más silencioso, mucho más ordenado y, sobre todo, mucho más bello de lo que había imaginado. Profe. Parece que todos tienen el mismo rostro, dijo Sofía a mi lado, medio en broma, pero inmediatamente volvió a poner cara seria. Ella es una alumna que normalmente es alegre, habladora y el centro de atención en los recreos. Esa misma chica, ahora tenía los labios apretados y seguía con la mirada a la fila de penitentes. La fila subió lentamente la cuesta y, finalmente, pasó frente a nosotros, desapareciendo entre los muros de la iglesia. En el momento en que la última figura desapareció, como si se hubiera cortado de golpe un hilo invisible que estaba tenso, los alumnos de mi clase soltaron el aire al unísono. Da un poco de miedo. Pero es increíble. Ojalá pudiéramos caminar así. Un murmullo parecido a la excitación comenzó a formar un remolino en nuestro pequeño grupo. Me quedé callado un rato. Como profesor, podría haber empezado a explicar inmediatamente. En España valoran el respeto en los actos públicos. Cuando actúan en grupo, crean unidad. Tratan de no molestar el momento sagrado. Podría haber dado muchas razones. Sin embargo, sentí que ahora no debía amontonar esas palabras. Era mejor que conservaran esta sorpresa tal como estaba. Quizás, durante este viaje, ellos mismos encontrarían la forma de la respuesta. Miré al cielo. Me pareció que, más allá de la luz transparente del otoño, la imagen residual de aquella fila de túnicas que acababa de pasar se había quedado grabada débilmente. ¿Por qué pueden caminar así? ¿Por qué nadie alza la voz? ¿Y por qué nosotros sentimos esa escena como algo tan ajeno? Esa pregunta era también para mí mismo. Vamos. Si no respetamos el horario, no llegaremos a la siguiente visita, dije, forzando una sonrisa y llamando a los alumnos. Las escaleras que llevaban a la Giralda seguían llenas de turistas. Los alumnos de mi clase, arrastrando aún el impacto de hace un momento, volvieron a levantar sus cámaras y empezaron a lanzar exclamaciones ante el paisaje. Pero estoy seguro de que la imagen de aquella fila no se había borrado de sus cabezas. Es un poco raro, pero da un poco de envidia. Parecía que ese sentimiento inefable seguía quedando en el fondo de sus pechos. Yo también compartía esa sensación. ¿Era una disciplina rígida o una sabiduría para protegerse mutuamente? Ahora mismo, no tengo una respuesta clara. Solo había una cosa segura: aquel día, en el aula de Noruega, cuando anuncié que el destino del viaje de graduación sería España, no imaginé este momento. No pensé que los alumnos mirarían a jóvenes de su misma edad en un país desconocido sintiendo algo tan fuerte. Rebobiné naturalmente en mi cabeza el camino hasta encontrarme con esta extraña escena. Aún no conocíamos el significado de aquella procesión, pero el viaje para acercarnos a esa respuesta ya había comenzado. Fue desde aquella tarde en el aula, hace unos meses. Flashback, el aula en Noruega. Hace unos meses, mucho antes de ver la silenciosa fila de españoles. Yo estaba de pie frente al aula de un instituto en Noruega. Fuera de la ventana, la luz de la primavera entraba suavemente, y en los pupitres de los alumnos había exámenes y estuches de colores esparcidos. En el aula fluía el aire ruidoso de siempre, alguien reía, alguien lanzaba una broma, era una tarde totalmente normal. Con un poco de expectación y una pizca de nervios en el pecho, dije: chicos, se ha decidido oficialmente el destino del viaje de fin de curso.
Este año es España. Por un instante, solo un instante, el aula se quedó en silencio. Al momento siguiente, no hubo ni los aplausos ni las vítores que yo esperaba. Más bien, cayó sobre el aula un silencio como si hubieran sido abandonados. Ningún alumno tenía los ojos brillantes. Ninguno se inclinó hacia adelante. Solo se miraban entre ellos y una expresión de desconcierto que decía España, se extendió por la sala. Me quedé sin palabras ante una reacción tan diferente a la que imaginaba. Si fuera un destino popular en Europa como Londres o París, se habrían animado más. Sin embargo, al escuchar España, lo que devolvieron los alumnos fue un aire turbio. En ese momento, escuché susurros desde los asientos de atrás. España es el país de los toros y la siesta, ¿no? Está lleno de adultos que no trabajan y solo están de fiesta. Solo saben beber sangría y gritar. No sabemos español. ¿Qué vamos a hacer? Dicen que son muy vagos. Seguramente no pretendían que yo los oyera, pero fue más que suficiente para hacer que el aire del aula se volviera pesado de golpe. Por un instante estuve a punto de enfadarme, pero como profesor, empujé esa emoción al fondo de mi pecho. Y dije con la voz más alegre posible, España es un país con una cultura e historia muy diferentes a la nuestra. Por eso mismo, habrá muchos descubrimientos nuevos. Sin embargo, contrariamente a mis palabras alegres, las expresiones de los alumnos seguían nubladas. Entonces, para comprobar su comprensión sobre España, repartí una hoja de papel. Un papel con un gran mapa de España dibujado. Quiero que escribáis en este mapa lo que sabéis sobre España. Cualquier cosa pequeña sirve. Los alumnos agarraron el bolígrafo con desgana y se dirigieron al papel. La mano que escribía las letras parecía inusualmente lenta. Al rato, en los papeles recogidos, estaban escritas francamente las imágenes que tenían los alumnos: toreros, siesta, fiesta loca, gente peligrosa, vagos, comida rara que no sé si me gustará, idioma demasiado rápido, gente que grita mucho. Al ver eso, tragué saliva sin querer. Es cierto que España tiene historia de toros y es famosa por la fiesta. Pero el hecho de que pensaran que eso era toda España me causó una punzada en el fondo del corazón. Lo que empeoró las cosas fue la vaga ansiedad que tenían los alumnos. ¿Y si la comida española no me gusta? Parece que me perderé porque no entiendo los carteles. He oído que conducen como locos. Mirando esos papeles, pensé, ya veo. No es que no tengan interés en España, es que tienen ansiedad porque no la conocen. Por eso sentí que este viaje era necesario. Quería que experimentaran en este viaje cosas que no se pueden aprender en el aula. Y que pudieran hablar de la España que vieron con sus propios ojos y sus propias palabras. Respiré hondo y dije a los alumnos, entiendo vuestra preocupación. Pero creo que en este viaje veréis sin falta una España diferente a la que imagináis. En ese momento, los alumnos aún no entendían el significado de esas palabras. Solo asentían o suspiraban vagamente, oscilando entre una ansiedad difusa y el interés. Pero yo lo sabía. La experiencia que les esperaba en este viaje reescribiría desde la base el contorno de lo que ellos llamaban España. Y el comienzo de ese cambio empezaría desde el momento en que nos reuniéramos en el aeropuerto el día de la salida. El viaje y la llegada, Madrid. Ni yo ni los alumnos nos dábamos cuenta en ese momento. El largo viaje para comprender el significado de aquella extraña y bella escena que veríamos después en Sevilla ya había comenzado silenciosamente. El día de la salida, el aeropuerto de Oslo estaba envuelto en una atmósfera un poco somnolienta con la luz tenue de la mañana. Sin embargo, los alumnos estaban llenos de una sensación de liberación diferente a la de la escuela, riendo y sacándose fotos mientras arrastraban sus maletas, emocionados por el comienzo del viaje. Aunque dijeran tener ansiedad por España, son estudiantes de secundaria. Es la edad en la que el corazón baila solo por el hecho de ir a un país desconocido. Cuando terminé de pasar lista, Lars dijo apoyándose en su maleta, «Profe, ¿cuánto se tarda en avión a España?» Desde aquí es cruzar toda Europa. No es el otro lado del mundo, pero será un viaje largo. Unas 4 o 5 horas. Al contestar, Lars se agarró la cabeza exageradamente y los alumnos se rieron.
Esa risa estaba llena de la alegría propia de un viaje, y en mi pecho también se encendió una pequeña esperanza. El camino que conectaba con aquella escena en Sevilla se estaba abriendo silenciosamente en este instante. Los alumnos hicieron el check-in, pasaron el control de seguridad y se dirigieron a la puerta. En el panel electrónico brillaban las letras Madrid, Barajas. Al ver esas letras, Sofía susurró levemente, «¿De verdad vamos a España?» En su voz aún había una mezcla de ansiedad y expectativa. No quise borrar esa duda a la fuerza. Sentía que esa oscilación era precisamente lo que enriquecería el viaje. Al subir al avión, hubo una pequeña batalla por las ventanas y los alumnos se cambiaban de sitio alborotados. Para ellos, España aún era un país lejano de cuento, no existía como un paisaje real. Sin embargo, en el momento en que el avión comenzó a moverse lentamente hacia la pista, el aire hundido que vi en el aula desapareció en algún lugar, y los alumnos se quedaron pegados a las ventanas. La ciudad de Oslo se alejaba, y cuando el avión se elevó con fuerza, Sofía contuvo el aliento, Ingrid se llevó la mano a la boca e incluso Lars se quedó callado. La luz del norte, los tejados grises, el mar de nubes. Todo se hacía pequeño poco a poco, y la rutina conocida se alejaba suavemente. Y entonces, las caras de los alumnos empezaron a cambiar, aunque fuera solo un poco. Ojos dirigiéndose a lo desconocido, una expresión mirando a lo lejos. Algo diferente a la expectativa, algo que empezaba a moverse desde un lugar más profundo. Su imagen de España seguía sesgada, toros, siesta, vagos. La imagen tosca dibujada en el aula. Pero sentí claramente que el paisaje del cielo extendiéndose ante sus ojos estaba empezando a abrir grietas en esa cáscara. Cuando el avión entró en altitud de crucero y las luces de la cabina se relajaron, se repartió la comida a bordo, o el snack. Y los alumnos se encontraron con la primera diferencia. Huele diferente a la comida de casa. ¿Qué es esto?, dijo Lars mirando una pequeña bolsa. Eran aceitunas. ¿Son bolas verdes? ¿Se come esto? Ingrid las olía con miedo. Casi me río. Pruébalas. Puede que te gusten, le dije. Ingrid, como si se rindiera, se metió una en la boca. Y abrió los ojos con sorpresa. No está mal. Es salado pero rico. Al oír eso, los alumnos de alrededor se animaron de golpe, y solo ese rincón del avión se convirtió en una pequeña fiesta. Al ver esa escena, sentí un calor difundiéndose en el fondo de mi pecho. Ah, este viaje seguro que será un éxito, me convencí. Nadie se daba cuenta todavía. Esta pequeña experiencia, como una simple aceituna, se convertiría en la base suave para entender la escena que verían después en Sevilla. El avión cruzó el mar y el continente y avanzó hacia el sur. Tras el vuelo, el anuncio del capitán fluyó silenciosamente. En breve aterrizaremos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En ese momento, los alumnos se asomaron a las ventanas al unísono. Empujando el sueño, como si sintieran por instinto que algo empezaba, sobre la tierra seca aparecieron innumerables luces. No eran solo luces de ciudad, era la calidez del tono de luz español. Naranja, intenso. Al ver esas luces ordenadas, Lars susurró, parece que el aire es diferente al de Oslo. El impacto del aterrizaje sacudió el avión. En ese momento, en las expresiones de los alumnos comenzaba a asomar una sombra de tensión que no era ni miedo ni esperanza. Se abrió la puerta del avión y el aire seco y cálido de Madrid entró en la cabina. Fue en ese instante. Las caras de los alumnos cambiaron claramente. Entramos en la terminal T4 de Barajas. Un espacio inmenso, con un techo ondulado de bambú y una luz natural impresionante. El suelo brillaba reflejando la luz, y aunque había mucha gente, había una grandeza que imponía respeto. ¡Qué bonito!, se le escapó a Sofía. Pero no era solo una reacción a la belleza. En su voz se mezclaba un poco de asombro. Todo era diferente al aeropuerto de Oslo. No había silencio clínico, había vida, pero todo fluía. La gente caminaba hacia su destino con paso firme y rápido. ¿No es muy moderno?, Lars susurró. Pensaba que todo sería viejo y lento.
Ciertamente. La arquitectura era vanguardista. Los carteles estaban claros. ¿Por qué todo está tan bien indicado? España es una potencia turística, expliqué. Todo está diseñado para que nadie se pierda, para acoger al de fuera. Pensé en silencio. Aquí todo está hecho para ayudar al otro, esa es la hospitalidad española. Esa idea sería la base para entender lo que verían después. Las maletas salieron por la cinta. Los alumnos callaron, mirando el flujo constante. Aquí estamos. La puerta de España, dije riendo. Los alumnos tragaron saliva. Aire, luz, sonido, movimiento. Todo era diferente a Noruega. En este instante, algo empezó a desmoronarse silenciosamente en el fondo de sus corazones. La primera grieta en sus prejuicios. Escena 2. El caos organizado, Gran Vía / Diagonal Puerta del Sol. Subimos al tren y los alumnos se quedaron pegados al paisaje de Madrid. Edificios clásicos mezclados con rascacielos, carreteras infinitas, un paisaje urbano denso y ordenado de una manera distinta a Oslo. Madrid es demasiado grande. Mira esos edificios. ¿De verdad existe una ciudad así? Decían con los ojos como platos. Cuando llegamos a la Puerta del Sol, el calor de la ciudad nos golpeó. Pantallas gigantes, gente yendo y viniendo, luces de neón, un bullicio constante. No era un ruido molesto, sino el latido fuerte de una ciudad viva. Pero donde realmente recibieron el impacto fue después. En el cruce de la Gran Vía. El semáforo cambió de rojo a verde. Desde todas las direcciones, la gente se desbordó al unísono. Como si hubieran soltado miles de peces en un tanque de agua. Turistas, oficinistas, estudiantes, ancianos. Todos fluyeron hacia el centro del cruce. Parecía que iban a chocar, pero nadie chocaba. Sofía gritó sin querer, ¿por qué no se chocan? Ingrid se tapó la boca olvidando parpadear. Con tanta gente, en nuestro país alguien se enfadaría o chocaría seguro. Lo decían en serio. En el norte, si tanta gente se mueve a la vez, hay tensión. Pero aquí, nadie se enfadaba. Nadie chocaba. La gente cambiaba su trayectoria naturalmente, giraban levemente el hombro al cruzarse, ajustaban el paso y se dispersaban fluidamente. No era un milagro, era una habilidad social. Les dije a los alumnos, la gente en España tiene la costumbre de leer la velocidad y la dirección de los demás de forma natural. Para no chocar. Pero tampoco para pararse. Piensan mientras caminan, conectados con los demás. Lars soltó una voz de asombro. ¿Pueden hacer eso mientras caminan? Yo apenas puedo mirar hacia adelante. La sorpresa de los alumnos llegó al límite. Pero esa sorpresa ya estaba empezando a convertirse en respeto. Al cruzar, los alumnos se quedaron parados un rato. En medio del remolino de luz y sonido, Sofía susurró, ¿qué es esto? ¿Por qué es tan suave? Esa duda se conectaría después con la escena de la procesión. El acto de caminar juntos muestra los valores de un país. Escena 3. La Libertad, barrio de las Letras / Diagonal Chueca. Sin que se enfriara el impacto de la Gran Vía, nos dirigimos al siguiente destino, el barrio de las Letras y zonas de ambiente bohemio. Al bajar en la plaza, los alumnos perdieron las palabras. Allí se extendía un mundo completamente diferente a la Gran Vía. Músicos tocando en la calle, terrazas llenas de gente riendo, artistas pintando. ¿Esto es real?, murmuró Ingrid. Increíble. Mira a esa gente, gritó Thomas, con los ojos brillantes. Señaló a un grupo de personas vestidas de forma extravagante, con colores vivos, expresándose libremente. En Noruega, vestir así llamaría la atención negativamente. Pero aquí, nadie los miraba mal. Nadie señalaba, nadie se reía. Era un paisaje donde la libertad y la diversidad convivían silenciosamente. Expliqué a los alumnos, en España, la individualidad es importante. Y hay un fuerte respeto por dejar que cada uno viva su vida. Por eso, no se sorprenden por cómo vista nadie. Vive y deja vivir.
Ingrid dijo impresionada, qué bien se siente. Que cada uno haga lo que quiera y los demás lo acepten. Justo aquí, vi que la idea de España es un país libre empezaba a brotar en ellos de una forma nueva. No era desorden, era aceptación. Escena 4. El silencio y el orden, regreso a la procesión. Y entonces, tras la euforia de la libertad, llegó el momento de la verdad en Sevilla. Llevé a los alumnos, agotados de emoción, al lugar de la tradición. Al entrar en la zona antigua, el aire cambió. Olor a incienso. Y allí vieron aquella fila de nazarenos de nuevo. Ya no era solo miedo. «Profe», dijo Lars. «¿Podemos probar nosotros?» Me sorprendí. ¿Probar qué? Caminar así. En fila. Sin hablar. Los alumnos noruegos empezaron a formar una fila por voluntad propia. Se alinearon, callaron sus voces y empezaron a caminar sincronizando sus pasos. A los pocos segundos, exclamaron, «Es fácil caminar así». Me siento seguro. Así no nos perdemos. Sus caras brillaban como si hubieran descubierto algo importante. Ah, entendí, pensé. Han absorbido un valor nuevo. El orden no es una imposición, es una forma de cuidar del grupo. Escena 5, la paz interior, el patio barra diagonal sobre mesa. Con el impacto del orden en el cuerpo, fuimos a un patio andaluz antiguo, o quizás al claustro de una catedral. No era el bullicio de la calle. Era silencio, agua y piedra. Al entrar, los pasos de los alumnos se volvieron lentos. El sonido de la fuente, el aroma de las flores. Nadie hablaba, pero el aire estaba lleno. Da pena hacer ruido aquí, susurró Ingrid. Sus ojos, su respiración, todo se calmó. Nos sentamos. No había temacha, pero había esa calma de la sobremesa espiritual. En España, les dije suavemente, el silencio no es vacío. Es un momento para enfrentarse a uno mismo. Como en la procesión, como en el cruce de calles. Todo nace de un corazón que mira a su alrededor y hacia adentro. Me siento limpia por dentro, dijo Ingrid. Ya no tenían cara de turistas. Escena 6. La pasión, el flamenco. Y finalmente, la prueba final, el flamenco. Fuimos a un tablao. Aquí entenderían la fuerza de la vida. Al entrar, el lugar era oscuro y solemne. Salió la bailaora. No era joven ni sonreía falsamente. Tenía el ceño fruncido. Cuando empezó a zapatear, el aire tembló. Un paso. Un silencio. Una mirada. Ingrid contuvo el aliento. Solo con moverse transmite todo. El flamenco, les expliqué en voz baja, no es solo baile. Es el duende. Es sacar el dolor y la alegría del alma. Los movimientos lentos tienen más fuerza que los rápidos. Los alumnos estaban clavados en la silla. Cuando la bailaora se paró en seco, con la mano en alto, dominando el silencio, entendieron el poder de la pausa. Al terminar, el aplauso fue atronador. Ha sido increíble. No se puede explicar con palabras. En sus cabezas, todo se conectó, el orden de la procesión, la libertad de la calle, el silencio del patio, y la pasión del flamenco. Todo era España. Conclusión y despedida. La última noche, paseando por la ciudad, nadie gritaba. Saboreaban el momento. Profe, España es increíble. Lo ruidoso y lo silencioso, todo tiene sentido, dijo Ingrid. El último día, en el tren hacia el aeropuerto, ya no eran los mismos. Había respeto y gratitud en sus ojos. En el aeropuerto, hicieron cola ordenadamente, dejando pasar a la gente. Hacía unos días preguntaban por qué no chocan. Ahora ellos fluían. En el avión de vuelta, mientras despegábamos, Lars soltó aquella frase. Profe. No quiero volver. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué? No quiero dejar esto. Sobre todo, dijo Ingrid mirando por la ventana, este viaje no ha sido solo divertido. Siento que mi corazón ha cambiado.
Quiero ser como ellos, dijo otro. Quiero vivir con esa pasión y ese respeto. En mi mente, recordé el mapa del primer día. Vagos, siesta, toros. María, desde el fondo, susurró, España no era un país de vagos. Era un país amable y lleno de vida. Cerré los ojos. El misterio del principio se había resuelto. Profe, volvamos a España. La próxima vez queremos conocer más. Esa voz ya no era de turistas, sino de personas que eligen su futuro. Al llegar a casa, subieron sus fotos. No solo de fiesta. Fotos de la procesión, del patio silencioso, de la gente en la calle. Quiero ir, quiero sentir eso, decían los comentarios. La belleza de España no estaba en los anuncios, estaba en la vida que los alumnos vieron. Y yo me convencí, entrar en contacto con una cultura cambia a las personas. Enciende una luz silenciosa en el fondo del corazón. Este viaje de fin de curso a España se convirtió en la primera luz que iluminó la vida de estos estudiantes. Seguramente, tú también has encontrado dentro de ti la respuesta a cómo un viaje puede cambiar a una persona. ¿Qué te ha parecido el video de hoy? Por favor, déjanos tu valiosa opinión y tus impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a